Yo llevo más o menos 20 años tratando pacientes que tienen adicciones a cualquier tipo de sustancia. Puede ser el Valium, puede ser el alcohol, la marihuana, la cocaína, el Rivotril. Y pues he hecho mucha investigación también en esto. Actualmente pertenezco a un colectivo que se llama el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, y somos los que hemos estado detrás de todos estos foros que se han hecho en la ciudad para discutir la legalización de las drogas. Actualmente ya vamos en la 7ª iniciativa que metemos al Salón del Congreso para votar al respecto. Actualmente estoy trabajando con el doctor de la Fuente en la UNAM, también en un grupo de contacto sobre medicina cannabinoidea. Y pues bueno, a mí se me invitó básicamente para que platicara sobre esto, sobre lo que tiene que ver con los nuevos tiempos que enfrentamos. Porque como ustedes lo han visto actualmente, y bueno, yo quiero decir que no soy escritor, eso es importante. A veces sí escribo, pero pues textos técnicos que no son muy aptos para leerlos aquí. Y por ahí hay un par de publicaciones que he hecho en conjunto con otros expertos de verdad, aparte de mí, que hemos hablado. Tenemos un libro que sacamos de los anexos, que son estos lugares a donde se interna involuntariamente a los alcohólicos en México. E hicimos también otro libro con un autor que se llama Inder Bugarin, que es el representante de los periodistas de México en Europa, que se llama Drogas Libres, Libres de Drogas, y básicamente adopta esta discusión sobre qué debemos hacer con este gravísimo problema que enfrenta nuestra sociedad en México, en la Ciudad de México y en todo el mundo, al que a grosso modo le llamaremos problemas relacionados con sustancias, porque son muchos. De hecho, quiero comentarles inicialmente que no es bueno decirles drogas, no es una buena manera de hablar de estas sustancias, porque si yo hablo de drogas, pues es como decir, como no compres fiado, ¿verdad? No te drogues, es un término muy peyorativo. Clínicamente, para los médicos, para los científicos, no nos dice demasiado, porque las drogas son un grupo de sustancias que van desde el chocolate hasta la morfina, y hay muchas drogas que están en este espectro, en este continuo. Entonces, hablar de sustancias psicoactivas es más apropiado porque nos da como más formalidad científica, es mejor para clasificar y para hablar de sustancias psicoactivas. Entonces, es muy importante darnos cuenta que este problema es el problema de salud pública más importante del mundo si no tomamos en cuenta la pobreza. Que la pobreza es el problema más grave del planeta, sin duda. Pero de otro modo, viéndolo aparte de la pobreza, lo que tiene que ver con el abuso del alcohol, de las drogas, la asistencia a hospitales, las muertes en carreteras, el ausentismo laboral, la violencia domiciliaria, el VIH, todo lo que pasa alrededor del alcohol y todas las demás sustancias, es el problema de salud pública más importante que enfrentamos en el mundo. A los médicos nos gusta resolver las cosas de tajo. Si a alguien se le inflama el apéndice, pues nos gusta sacarle el apéndice y se la damos de comer al gato y se acabó el problema, ¿no? Sin embargo, para este tipo de problemas, para los problemas adictivos, no tenemos una solución de esta manera. La gente que desarrolla un problema de alcoholismo, que desarrolla una dependencia de cualquier naturaleza, está metida en un problema muy grave porque no hay una terapia que sea totalmente efectiva, no hay medicamentos para la mayoría de las adicciones. Entonces tenemos personas que están sufriendo junto con sus familias una situación en donde consumen una sustancia y que daña todo el entorno familiar, biológico, social. Al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta que no hay ningún ambiente en la sociedad moderna que no esté siendo tocado por esto. En las escuelas hay problemas de drogas, en las olimpiadas, en los aeropuertos, la corrupción de todas las fuerzas policíacas de nuestro país, del ejército, de todos los funcionarios de nuestro país. Pues bueno, hay un problema muy grave que tiene que ver con esto, y entonces lo hemos enfrentado típicamente de dos maneras diferentes. La primera es reducir la oferta de las drogas, reducir la oferta de las sustancias. Y eso lo hacemos a través del combate del mercado, de tratar de erradicar cultivos, tratar de evitar el trasiego, evitar el narcomenudeo, meter a la cárcel y destruirles la vida a la gente que incurre en consumo de sustancias. Y la otra parte es la disminución de la demanda. Eso nos toca a los médicos.
Se trata de cómo le hacemos para que haya menos demanda de drogas en el mercado y entonces haya menos oferta. Porque las drogas son un bien de consumo, ni más ni menos, y obedecen a las mismitas leyes de la economía que cualquier otro bien del mercado, a la oferta y a la demanda. Entonces, ¿cuál es la nueva tirada, la manera moderna de enfrentar estos problemas? Veo que hay un par de personas holandesas por aquí, ¿verdad? Excelente, yo soy mexicano, pero tengo una parte de mi corazón holandesa, no sé por qué, adoro ese país. Y dentro de otras cosas tienen una de las políticas más liberales y más accesibles para el control de drogas blandas que hay en el mundo. Y le llamamos el experimento holandés, porque así se conoce en todo el mundo. Y lo que hicieron los holandeses fue dividir el mercado de las drogas duras muy nocivas, como el alcohol, la heroína, el diazepam, de las drogas blandas menos peligrosas, como la marihuana. Y esto les funcionó muy bien, porque sacaron del mercado pues a un montón de narcotraficantes y a mucha presión económica, que era lo que le daba la vida a estas bandas de narcotraficantes en Holanda, igual que el alcohol en Chicago, ¿no? En la prohibición, esta prohibición del alcohol fue la que hizo que naciera la mafia italiana, y Lucky Luciano y Al Capone y toda esta gente. Y Seagal y el otro paisano, ¿cómo se llamaba? Boxy Seagal y Lansky, Meyer Lansky. Pues a todos estos gángsters los creó la prohibición. Entonces, en Holanda esto ha funcionado muy bien. En la medida en que la marihuana está regulada en vez de prohibida, ya no existe un mercado negro y una mafia alrededor de la venta y el consumo de esta sustancia. El problema que tenemos es que hay una gran falacia alrededor de la guerra contra las drogas. Lo que los gobiernos promueven es una guerra para tratar de salvaguardar la salud de la población, porque les llamamos delitos contra la salud, ¿no? Pero finalmente el consumo de una sustancia es un acto que se da en la autonomía de cada persona, de la misma manera como elegir la conducta sexual o el partido de fútbol que uno quiere ver o al equipo que yo le voy. Entonces, en la medida en que una persona consume ¿cómo? Claro, la interrupción de un embarazo y la eutanasia también. Son temas muy controversiales, muy controvertidos, controversial no se puede decir en español, me acaban de corregir. Son términos muy controvertidos, son temas muy controvertidos, pero de lo que estamos seguros es que no podemos seguir haciendo las cosas como las hemos hecho hasta ahorita. El status quo debe de cambiar. Llevamos 100 años desde la Convención de Shanghái en 1909, que se empezó con la guerra contra las drogas. Y lo que hemos visto es de que todos los índices empeoran. Cada vez hay más drogas de mejor calidad, más baratas, hay más consumidores, se empiezan a consumir más tempranamente. Y pues no tiene mucho sentido el pensar que todas las medidas preventivas que hemos implementado han servido para nada y vamos a seguir haciendo lo mismo. Albert Einstein decía que si tú quieres que tu experimento arroje resultados distintos, pues tienes que cambiar el paradigma experimental, porque si sigues haciendo lo mismo vas a seguir obteniendo el mismo resultado. Entonces, en esto estamos metidos actualmente. El gobierno de la Ciudad de México, a mí me pagan para asesorarlos en ese sentido, y estamos ahorita a punto de meter una nueva iniciativa para permitir el consumo y el uso de cantidades bajas de marihuana en la Ciudad de México. Como ustedes saben, hace un mes más o menos, 3 semanas, se volvió legal la marihuana en Uruguay. Ya hay un mercado totalmente lícito, regulado, y en el estado de Colorado, a partir de esta semana, ya también se puede comprar marihuana de la misma manera, casi con las mismas restricciones con las que se debe de comprar alcohol en los Estados Unidos. Dentro de otras cosas, se espera una derrama de $60 mil millones de este mercado, 60 billones de dólares, y pues bueno, se espera mantener a mucha gente fuera de la cárcel. Es muy duro decirlo, pero mientras ustedes y yo estamos aquí desayunando muertos de frío en este lugar, hay un montón de gente presa en la cárcel con la vida destruida porque fueron sorprendidos con medio cigarrillo de marihuana en el bolsillo. Y esto es una gran injusticia, es una gran sinrazón y es una violación a los derechos humanos. Entonces nuestro colectivo
no promueve el uso de las sustancias, la gente que no consume no debe de consumir, de ninguna manera se piensa que se debe de promover ni de hacer apología del consumo de ninguna sustancia, incluyendo el tabaco y el alcohol, pero sí pensamos que se debe de hacer o que debemos de tener una visión moderna de este problema y debe de verse como un problema de salud pública. Hablando de estas cosas del judaísmo y demás, tengo en mi poder ahorita unos transcripts de lo que se grabó en Watergate. Cuando agarraron a Nixon con todas estas tranzas en el hotel de Watergate en Washington, fueron meses que estuvieron monitoreando estas oficinas. Y bueno, hay toneladas de transcripts de lo que se oyó en esas oficinas. Y fíjense que Richard Nixon fue el presidente norteamericano que le dio un nuevo empuje y él acuñó el término War on Drugs, guerra contra las drogas. Y hay un transcript de él que es muy interesante, que está preguntándole a uno de sus asesores, que se llamaba Robert Handelman, un paisano, y le pregunta: Bob, what's going on with your Jewish friends? ¿Por qué todos están a favor de la legalización? ¿Por qué hay tanta oposición de parte de los judíos a esta prohibición? ¿Qué está pasando? Muy alarmado. Dice: seguramente porque la mayoría son psiquiatras. Yo me siento muy aludido, me encanta, porque a mí me gusta ser esa figura rebelde, y siempre he sido un judío bastante rebelde, y soy un mexicano muy rebelde y un psiquiatra muy rebelde, y me ha funcionado también. Quiero decirlo, que es importante que haya disidencia y que haya discusión y que hayan opiniones distintas en una sociedad tan diversa como la mexicana, en un mundo tan globalizado como en el que vivimos, y ni se diga entre los judíos, ¿no? Que nos caracterizamos porque si habemos tres, van a haber tres partidos políticos distintos y una coalición. De la Farmacopea Árabe, que es un libro hermosísimo y que trae casi 5,000 plantas, la primera de ellas es el cannabis. En segundo lugar, quiero hacerles ver un dato que es totalmente contundente. En ningún lugar del mundo, en ningún momento de la historia del ser humano, se ha registrado una sola muerte por cannabis. Y eso no lo podemos decir de ninguna otra medicina, Por cada 1,000,000 de personas que toman aspirina, una se muere. Por la aspirina, el ácido acetilsalicílico. Por alergia. Entonces, esto lo convierte en el fármaco más inocuo de la medicina. ¿Cómo se llama? Cannabis indica, la marihuana. No hay ninguna. Fíjense, hace como un año hubo un chavo. Hace como un año hubo un chavo que trató de cruzar de Marruecos a España y se comió en unos condones 1 kilo de hashish, ¿no? Se le reventaron los condones y estuvo a punto de morirse el amigo. Y estábamos muy atemorizados porque esa se iba a convertir en la primera muerte por cannabis de la historia. Y no se murió el amigo, Estuvo ahí en coma una semana, pero ahorita ya anda traficando seguramente otra vez. Está una filmación de un Congressional Hearing. Es un momento en donde se reúne el Congreso del Estado para oír el argumento. La jurisprudencia anglosajona se da por un caso. Si, como Roe versus Wade en el aborto, ¿no? Si la Corte Suprema falla de una manera, los demás juicios tienen que fallar de esta misma manera. Entonces, exactamente, así queda el precedente. Se está haciendo un hearing para ver si en California se legaliza la marihuana médica, hace como 10 años. Y uno de los testimonios era de una mujer como de 60 años, totalmente deforme por un problema de artritis reumatoide. Pero la pobre mujer estaba sentada así en el banquillo, con los dedos totalmente contraídos. Y la historia de la mujer era, al igual que su señora madre, que lo único que le quitaba el dolor de la artritis era fumar marihuana. Entonces la señora dice: señor juez, llegaron a mi casa unos tipos con unas máscaras, con unas metralletas, tiraron la puerta, se llevaron mis plantas, se llevaron toda mi medicina, y yo me estoy muriendo de dolor. Y el juez se volteó, se les quedó viendo a los acusadores y les dijo: regrésenle en este instante todas sus cosas a esta señora y déjenla de estar jodiendo. Es inhumano que una persona que encuentra alivio con una planta que da la naturaleza se le meta a la cárcel
por no querer comprar los productos farmacéuticos que nos venden los suizos y que cuestan 50 veces más. Acá hay un problema también de acceso, compañeros. La población mexicana, cuando alguien tiene cáncer y le están dando quimioterapia, está vomitando todo el día. Esto se quita con una medicina que se llama Sofran y cuesta 700 pesos la ampolleta. Hay que ponerle 3 al día. Si es un obrero, ¿cómo va a pagar esto? En cambio, si fuma marihuana, se pone chapeado, come, no vomita, gana peso, tiene mejor pronóstico, va a sobrevivir su cáncer de próstata o de mama.